Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 26 del libro de Job. Y después de esa afirmación, de esas palabras que fueron cortas, pero que fueron muy tremendas, las que dijo Bildad, entonces ahora comienza uno de los discursos más largos de Job. Y empiezan aquí en el capítulo 26 y va hasta el versículo o el capítulo 31 más bien. Después de escuchar ese último discurso de Bildad y esa forma en cómo él lo trata, Bildad le dice que es un gusano y que no podrá justificarse ante Dios ni todas esas cosas, lo insulta. Entonces ahora Job explica sus puntos de vista. Antes de nada, lo primero que empieza a hacer Job es ensalzar, es exaltar el poder y la majestad de Dios. Es algo muy interesante, es algo muy bonito, la forma en cómo Job exalta el poder y la autoridad y la soberanía de Dios. Y yo te invito para que tú leas este capítulo. Dice el versículo 1, Job 26, 1 y 2. Respondió Job y dijo, versículo 2, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? Versículo 3 dice, ¿en qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Job arremete contra Bildad porque Bildad lo ha tratado de gusano y le ha dicho cosas que él sabe, no ha dicho nada nuevo. Lo que ha expresado Bildad es algo normal que Job conocía, que Job sabía, pero ahora Job lo reprende. Y Job le hace una pregunta interesante, querido hermano, que es una pregunta que tú y yo también debemos reflexionar. Cuando hablamos, cuando nos expresamos y nos referimos a las demás personas, debemos responder esa pregunta que aparece en el versículo 4. Préstale mucha atención, vuelvo y te la leo. Dice, ¿a quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Y digo que debemos responder esa pregunta porque es que hay tres formas en las cuales nosotros hablamos. Tres formas de hablar, y te voy a presentar bíblicamente esas tres formas. Y esto lo expresó Pedro, o esto lo vivió Pedro. Pedro vivió las tres formas en las que un ser humano puede hablar. Por eso es importante que cuando tú expreses tus palabras, tú reflexiones y tú pienses de quién es el espíritu que de ti procede. En cierta ocasión Jesús estaba con sus discípulos y entonces les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy? Y entonces ellos dijeron, algunos Juan el Bautista, otros Elías o algunos de los profetas. Y ahora Jesús les refiere la pregunta a ellos, se las hace directamente a ellos. Él les dice, ahora, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Ustedes qué piensan? Y entonces Pedro le dice algo interesante. Mateo 16:16. Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y allí entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que Pedro aquí habló inspirado por el Espíritu Santo. Interesante, qué lindo. Cuando tú y yo abrimos nuestra boca a hablar por medio del Espíritu, estas son las palabras que debemos siempre hablar. Después de esto, no pasó mucho tiempo desde que Pedro habló estas palabras tan poderosas. Ahora Jesús anunciando su muerte, Jesús declarándole a sus discípulos que iba a ser entregado o que iba a ser traicionado por uno de ellos, lo iban a tomar. Y entonces Pedro, versículo 22, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro lo llamó aparte para decirle, cuídate. Pero mira lo que le responde Jesús, versículo 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Terrible situación. Y no era que Pedro hace un momentico, no hace mucho tiempo, había hablado por Dios, por el Espíritu de Dios. Sí, pero ahora estaba siendo utilizado por el enemigo para hablarle a Jesús. Nótese bien, aquí llevamos dos formas de hablar. Una a través del Espíritu de Dios, otra a través de Satanás.
Por eso es que Job le pregunta a Bildad, ¿de quién es el espíritu que de ti procede? Y hay otra forma de hablar, y esta la encontramos allí en Mateo capítulo 26, versículo 33 al 34, cuando Jesús una vez más les habla sobre su muerte y le dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Versículo 32, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros. Esto lo encontramos en Mateo 26, 32. Pero ahora el versículo 33 viene la respuesta de Pedro. Pedro le dice: aunque todos se escandalicen de ti, oh Señor, yo nunca me escandalizaré. Qué palabras tan lindas las que dice Pedro. Y el versículo 34, entonces Jesús le responde: de cierto te digo, Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Nótese bien. Y el versículo 35, Pedro sigue hablando y le dice: aunque me sea necesario morir contigo, oh Señor, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero ¿qué pasó en el momento cuando llegó la prueba? Pedro lo negó. ¿Dónde quedó esas palabras que había dicho? Quedaron allí, escondidas en el vacío. Entonces aquí Pedro habló por sí mismo, por su propia cuenta. Y por eso entonces cuando llega la prueba, cuando llega la tentación, cae, él niega a Jesús. Así que estas son las 3 formas de hablar, querido hermano. Una, a través del Espíritu de Dios. Otra, a través de Satanás. Y otra, a través de nosotros mismos. Por eso cuando tú hablas, cuando tú le dices palabras a una persona que está pasando por un momento difícil, por una angustia, por una prueba, por una crisis, debes entender y preguntarte a ti mismo y reflexionar de quién es el espíritu que de ti procede. Esas palabras, ¿de qué espíritu proceden? ¿Del espíritu de Dios, del espíritu de los demonios o de ti mismo? Es importante que nosotros siempre hablemos en nombre y a través del Espíritu de Cristo, para que llevemos esperanza, para que llevemos paz y consuelo a las personas. Aquí Bildad, en el capítulo 25 que leímos ayer, estaba hablando en nombre de Satanás. Satanás lo instigó y Satanás estaba utilizando a los amigos de Job para que lo desanimaran, para arrebatarle esa paz, para arrebatarle esa fe que Job tenía y depositaba en Dios. Pero a pesar de todos los ataques de los amigos, Job se mantuvo fiel a Dios. Ahora, retomando nuevamente el capítulo 26 que estamos leyendo hoy, Job sigue exaltando ahora las obras y el poder y la autoridad de Dios. Dice el versículo 7, Dios extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Y aquí Job está hablando en contra de aquello que las personas creían en aquel entonces. Las personas creían que la tierra reposaba sobre columnas, pero Job habla de las cosas diferentes, porque Job sabía que ese Dios al cual él adoraba, ese Dios al cual él servía, ese Dios maravilloso y poderoso era quien sostenía la tierra. No eran unas inmensas columnas, era ese Dios a quien él adoraba. Por eso él dice: Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. Dios lo hace. Ata las aguas en sus nubes, dice, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Y sigue expresando más sobre el poder, sobre la autoridad, sobre la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso, majestuoso. Y termina el versículo 14 diciendo Job: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trono de su poder, ¿quién lo puede comprender? Y Job hace un contraste aquí entre el susurro de Dios y el poder del trueno. Job compara el verdadero poder de Dios con un trueno. Quiere decir que solo ha enumerado una fraccionita de las grandes obras de Dios. Difícilmente Job podría haber elegido otro lenguaje más noble, más especial, para expresar cuánto la gloria divina supera el conocimiento humano. Nótese bien, Bildad había dicho: nosotros somos gusanos, nadie puede entender, nadie puede ser justificado, nadie puede ser limpiado del pecado. Nosotros somos nada, somos basura, somos gusano. Pero ahora
Job está exaltando el poder de Dios y diciéndole a Bildad y a sus amigos que la sabiduría humana no es nada comparada con la sabiduría del omnipotente, del poderoso Dios. Por eso él dice, el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Mira, el discurso de Job fue tan poderoso y, como te dije, va hasta el capítulo 31, pero fue tan poderoso y fue tan grande que sus amigos no tuvieron más palabras que decirle. No aparecen más, no dijeron más, no se expresaron más, porque Job los dejó en silencio con toda la sabiduría que expresa en estos capítulos. Por eso, una vez más vuelvo a esto, querido hermano. ¿A quién has anunciado tus palabras? ¿Y de quién es el Espíritu que de ti procede? Cuando tú hablas, ¿qué palabras salen de tu boca? ¿Hablas en nombre de Dios o hablas a través de Satanás? Utiliza bien tus palabras. Déjate guiar por el Señor. Cuando alguien llega a ti a hablar mal de otra persona, no digas nada, simplemente dile a esta persona, si vienes a hablar cosas buenas, podremos hablar, pero si vamos a juzgar, a criticar a alguien que no está aquí presente, entonces evitemos caer en ese pecado. Y no le des rienda suelta al chisme, porque ese es un pecado que hoy día está siendo abundante y lo tomamos como algo liviano, como algo vano. Pero recuerda que el chisme, el hablar mal, falsos testimonios también de una persona, eso es un mandamiento, es el 9º mandamiento. Y el chisme hace parte del 9º mandamiento. Y a veces lo tomamos por alto, lo tomamos como algo tan liviano, pero recuerda lo que dice la Biblia. La palabra de Dios es muy clara acerca de esto. Allí en Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Pero también el que dijo, no matarás, también dijo, no hablarás contra tu prójimo, falsos testimonios. Y si tú levantas falso testimonio, es decir, estás chismoseando, le das rienda suelta al chisme con una persona o con varias personas, estás también quebrantando y transgrediendo la ley de Dios y te haces culpable de toda la ley. Por eso, ten cuidado, querido hermano, ten cuidado, querido amigo, cuando abres tu boca. Recuerda de quién es el Espíritu que de ti procede. Por eso, déjate utilizar por el Señor y habla siempre a través del Espíritu de Dios. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 26 del libro de Job. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!